Claro que sí, nosotros seguimos en ruta en los 105.3 de Vida FM a esta hora de la tarde. Y está con nosotros la doctora Esmeralda Montero. Esmeralda Monteros y Vargas por doña Nidia. Gracias. Un saludo a mi mamá que me está viendo. Claro. En este miércoles, ombligo de la semana. Doctora, caramba, ¿qué nos trae por acá? Hoy vamos a hablar de comunicación y micromachismo. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Sí. Hoy quisiera hablar Qué de bueno este que Adelfa tema no está aquí hoy. por una experiencia particular que tuve. O sea, ustedes saben que a medida que uno madura, la forma en la que uno ve la vida se ve cada vez menos radicalizada, porque desde la madurez uno se da cuenta que no todo es blanco y negro, que hay muchísimos matices. Claro. Y lo hablaba con un amigo muy querido el otro día, que el tema del feminismo ha ido evolucionando a un punto que yo siento que ya hay una tendencia que es como radical. Me van a matar, me van a funar por esto, pero es la verdad. Hable como es, no se preocupe, que aquí la defendemos. Pero dentro de lo que es el espacio de trabajo, sobre todo en los medios de comunicación, hay muchas microagresiones o micromachismo, como se le llaman, que viven las mujeres por el hecho de ser mujeres y que está institucionalizado. Por ejemplo, y normalizado. Totalmente. Por ejemplo, la figura femenina en la televisión dominicana es y ha sido durante muchísimos años una figura de adorno, asistencial. Tenemos al típico presentador que no necesariamente tiene que ser un hombre atractivo ni agraciado, como mucho con talento para comunicar y buena dicción. Ahora, claro. Una mujer para estar en este tipo de programa de televisión tiene que estar en esta época operada de arriba abajo. Y con mucho de todo. De todo excesivo. Es decir, se está creando una cultura de un fenotipo impuesto para poder estar en televisión y hasta en plataformas digitales que no son televisión per se, pero que se transmiten por diferentes medios, sobre todo por redes sociales. Entonces, el hecho de que una mujer, dentro de su corporalidad natural, no encaje en ese molde que ahora se exige, es una forma de agresión también. Y es un techo de cristal. Y para mí la parte más peligrosa es que está normalizado. Totalmente. Sí. Es decir, operarse para encajar y para entrar en esta moda se ha convertido como en una producción en cadena de mujeres que se ven todas iguales. Para allá iba, al punto de que es como un molde. Exacto. Sí. Y no solamente eso, o sea, si quitamos la parte física y ese hombre rodeado de un montón de mujeres que utiliza incluso el cuerpo de esas mujeres, la vida personal de esas mujeres como contenido, con una mirada pícara, lo cual también es una forma agresiva de interactuar con la figura femenina. También tenemos el hecho de que en estos programas tipo podcast o radio que se hace directamente para internet. Exacto, radio que tiene más incidencia en lo digital que en la propia radio. Exacto, las mujeres son un producto que comercializan con su vida personal, con sus relaciones de pareja, con su cuerpo, con las cosas que le ocurren. Las típicas peleas de mujeres en barro. En barrio. En barro. Tú sabes que en la okay. cultura norteamericana, en las fiestas, se utilizaba poner mujeres en ropa, en bikini o en ropa interior a pelear en barro. Era una costumbre que se consideraba sumamente machista y las películas lo recrean mucho. Y yo digo que la cultura de las peleas en barro se ha llevado ahora a los programas, donde tú pones dos mujeres que no se llevan bien, una al lado de otra en una cabina, para que se maten y que eso te sume audiencia. Y no solamente eso, para que hagan todo eso que tú estás diciendo, pero también para cancelarlas si ellas no acceden a ese acuerdo. Por ejemplo, si una mujer... Han pasado muchos casos de que, pero a fulana la cancelaron, ¿por qué? Porque ella se manejaba y entonces iba a hacer eso mismo a otro sitio. O no quiso estaba dando los hablar. números, ciertamente. ¿Y qué hay que hacer para dar los números? Hay que ser deslenguada, vulgar, exponer tu vida personal, ser conflictiva, buscar problemas, crear muchísimo ruido. Yo recuerdo hace hablar unos de marido meses, ajeno y cosas así. y meterte en conflictos que tengan que ver con eso. Es decir, el hecho de que una persona, el contenido que ofrezca sea opinar, hablar, meter chisme de otro, y que mientras más escandalosa sea tu postura,
más número tú des, habla de que hemos pasado quizás de exigirnos dicción, capacidad analítica, a sencillamente entrar en un molde, de hecho, en una sala de cirugía y Sí, poder ser lo sí. suficientemente ruidosa Y el, como para estar en la palestra. y el talento, bueno, Y yo ya. me pregunto, yo como docente, cuando miro a los alumnos, a las alumnas que vienen subiendo y pienso, esta persona tiene talento, tiene criterio, tiene ambición, ¿cómo va a recibir el medio a una persona que quiere llegar a trabajar, a hacer cosas innovadoras, a crear, si aspiracionalmente esas figuras que antes trabajaban en base a un criterio cada vez desaparecen más rápido y las que emergen se basan en este tipo de contenido y tienen que entrar dentro de este fenotipo? Claro, fíjate por ejemplo, en el caso de comunicadoras de larga data del país, ese círculo de comunicadoras de trayectoria del país, ¿verdad? ¿Qué dicen la mayoría? Que en su tiempo de mayor esplendor, años 80, principios de los 90 por ahí, ¿cómo era la competencia entre ellas? La que mejor presentara un invitado, la que mejor construyera una frase, la que mejor pudiera documentarse sobre un tema o sobre temas de actualidad. La que tuviera un acervo más amplio a nivel Exacto. cultural. Yo recuerdo que incluso en esa época los hombres que por un tema social siempre han tenido dominancia, Claro. porque han sido o los productores o los dueños de los canales o los inversores, entonces la figura masculina siempre ha tenido como mucha preeminencia en los medios locales, pero hasta en esa época los hombres que rodeaban a las mujeres tenían un papel de mentor. Yo recuerdo Sí, que casi todas esas mujeres de esa época decían que, no es que Jackie Núñez del Risco, por ejemplo, me enseñó que yo debía aprenderme 3 palabras al día y que debía Sí. formularlas, No, utilizarlas en una frase para quedar. No, y el sistema, por ejemplo, que él utilizaba con muchas de ellas, era que les enseñaba, por ejemplo, palabras, les ponía, digamos que prácticas, pero la práctica era en el aire que había que hacerla. Exacto. Hacerla en el aire y luego en la oficina del programa ver los videos y hacer algunas correcciones y demás. O sea, era todo un rol de mentor, de todo eso. Y tú lo ves hasta en las entrevistas, las cosas que se le preguntan a una mujer, se dedique a lo que se dedique, sea comunicadora, sea actriz, sea cantante, no tienen nada que ver con las preguntas que se le plantean a un hombre. Para nada. De hecho, en Hollywood hay un movimiento, sobre todo las actrices, que han comenzado, en buen dominicano, a dar unos buenos boches en las ruedas de prensa, porque mientras a un actor le preguntan, ¿qué tanto te costó prepararte para este personaje? ¿Qué tipo de sacrificio físico y a nivel actoral tú tuviste que hacer para ponerte en la piel de este personaje? Y cuando toca, esto fue un ejemplo, de hecho, con Scarlett Johansson, fue, ¿tú llevabas ropa interior detrás del traje? Debajo del traje. O sea, yo recuerdo que ella le dijo, no puedo creer que me estés preguntando esto. Por suerte los hombres cada vez apoyan más a sus compañeras en este tipo de situaciones, Sí, pero aquí, ¿verdad? En nuestro amado terruño, hay una tendencia Hay en un los si- programas. Hay un sistema muy... Pero llegó a contestar ella. Sí, ella le dijo, no puedo creer que eso Sí. es lo que me estás preguntando. Sí, o sea... Pero le dijo sí o no, por favor. Dime, Pero ven acá. Dime, no cooperas, no cooperas. Pero ven Es acá. para embromar. No. Fíjate, Eso es fíjate, eso es por parte, eso es parte. Fíjate, por ejemplo, que en el país, a diferencia de otros países, hay un sistema que te absorbe, o mejor dicho, que te excluye cuando tú no entras en esa dinámica de darle para allá a lo que sea que te pregunten. Así es. De hecho, yo no voy a mencionar nombres porque aquí lo que queremos es edificar y educar. Claro, claro. No estamos Lógico. buscando ruido. Sí, claro. Pero una comunicadora de muy larga data que estaba en una de estas plataformas que están de moda ahora, salió porque ella no estaba dispuesta a entrar en algunas dinámicas. Y yo recuerdo que se hizo una mesa de trabajo, se hizo un programa hablando de todo lo que ella no soportaba.
y una persona dijo, es que no se le puede agarrar ni siquiera una... Oh. Y yo me quedé, pero ¿de verdad está diciendo esto? Que sé que lo estaba diciendo por causar ruido. Sí, claro. Porque mientras más escandalizas, más suben los views. Sí, sí, claro, claro. Eso. Y más te vas viral. Y Sí. que la competencia ahora entre estas mujeres sea, es que yo no necesito intercambio porque tengo dinero, como algo que vi hoy, Ujú. o bueno, tú tienes que usar dinero porque tú no tienes suficientes seguidores, porque ahí también entra el elemento de los seguidores, porque Sí. también la audiencia no coopera, o sea, Sí. la audiencia sigue a las personas que distraen sus vidas y causan ruido, aunque no necesariamente te den algo que edifique. Y Exacto. entonces, en la parte de la comunicación, ¿dónde queda? ¿Para qué sirve? O que yo estoy más buena que tú, que yo estoy más buena que fulana, porque fulana, por eso el Mario la dejó y se fue con fulano. Señores, eso es lo que estamos viviendo, lamentablemente, Sí. en la comunicación actual de República Dominicana. O sea, tú traes a una persona a una cabina para entrevistarla y lo primero que tú le preguntas es ¿cuántas cirugías tú tienes? Y todo eso es natural. Oye, Sí, Y sí. tú estabas saliendo con fulanito hace 2 semanas y ahora con Perencejo. Y es verdad que ustedes son... Dese un beso ahí para ver. Sí, señores. Sí, y Eso es lo que eso está. es lo que nosotros tenemos. Entonces, todas esas son microagresiones. Claro, claro. Y de hecho, poniendo también otro ejemplo, conocemos el caso de un programa muy conocido de este tiempo, un programa de radio, que tenía mucho tiempo en el aire, pero despegó a nivel digital justamente cuando una comunicadora, bueno, una persona que trabaja en radio, Ajá. le hicieron una entrevista y ella se destapó diciendo, hasta mencionando nombres de gente que hacen lo mismo que ella, de quitar marido y todo ese tipo de cosas, pero peor aún, el programa despegó a nivel digital, no fue solamente por todo lo que ella dijo ahí, por todo lo que pasó, sino porque una persona, una persona relacionada con el tema de la salud mental, hizo una reacción a todo eso que esa joven dijo y eso fue lo que despegó. Y la funaron. A Claro. esa profesional que hablaba del tema del ejemplo que se daba, Espérate. la acabaron. Ah, ok. Eso es funar, acabar. Ok, ok. Cultura con sabrosura. ¿Y qué pasó después? Porque todos sabemos cuál es el ejemplo. Y esa, ¿A qué hace referencia Jorge? persona ya ha pasado por varios programas y hasta cadenas importantes del país ya le han ofrecido proyectos y demás. Y se le creó un espacio radial para ella, para Sí, que sí, pudiera claro, desarrollar ese personaje, porque Sí. eso es un personaje. Sí, claro. Esa es una persona que es, en buen dominicano, para mí es una joseadora. Es una persona que entendió cómo está funcionando el sistema, porque hay que ser realista. Ella dijo, bueno, Y aprendió del mejor con lo que yo cuento es con esto. actualmente. Y a esto que es que yo sepa. le voy a dar ¿Qué rienda suelta. Y ahí está. Que dicho sea de paso, esas mismas declaraciones ya la había dado en otros sitios, pero como no había llegado a ese programa a hacer esa entrevista y como no le habían hecho esa reacción de la persona que lo hizo, por eso no había tenido ese repunte. Ella lo Tanto impacto. repitió hasta que llegó al lugar adecuado, entre comillas. Exactamente. Que le pudo dar el repunte que necesitaba. Sí, Y esa persona en particular, la he escuchado decir que toda la generación de comunicadoras Sí. que ha venido detrás suyo son sus hijas. Que ella fue quien abrió la puerta. Oye. Que Lo tienen dice que muy- dársela que hay todita, que que ella es la dársela, mejor. que es la mejor. Y sí, Y que es la que está más buena y más bonita y más vaina. Y que Creó toditas una son- cultura. Y que toditas son una salta para atrás. tampoco es verdad eso. ¿Eh? Tampoco es verdad eso. No, para no. nada. Bueno, a ver, el tema estético, eso ya es muy particular. Exactamente. Es muy Pero particular. ya que él lo tocó, ¿verdad? Yo le respondo. No, Pero que eso es lo realmente que ella es dice. muy difícil establecer un parámetro de belleza Exacto. en un país donde todo el mundo está operado de la misma forma. Sí. Tiene la misma cantidad de CC en cada Ya saben sitio. esa vaina, mi. Pero, oye esto, el tema, por ejemplo, de las cirugías y demás, lógicamente, aunque no estamos hablando de otras áreas, estamos hablando de la comunicación, no se limita solamente a la comunicación. Hay varias personas, varias jóvenes que se han hecho, por ejemplo, cirugía que se han inyectado biopolímeros y Sí. demás, y todas han terminado en lo mismo, Sí. retirándose eso. Algunas con algunas consecuencias en su salud, pero sí, o sea, a final de cuentas, por la razón que sea, se han tenido que quitar eso. El peligro está en, primero, estas generaciones que vienen emergiendo, que quieren una oportunidad y tienen derecho a buscarla. Claro.
encuentran este sistema tan tóxico que está formado ahora mismo alrededor de la figura femenina y entienden que para llegar no solamente necesitas las habilidades intelectuales, sino que también tienes que serrucharte de aquí y colocarte acá para encajar en ese molde. Sacrificar el cerebro y tener, ¿verdad? Sí, luego está la narrativa. Tú tienes que construir en el tipo de comunicación actual un personaje que vibre con la cultura que está reinando para poder dar los números. Claro. Sin espacio a la reflexión. De hecho, cuando tú eres demasiado reflexivo, te pones muy serio, te conviertes en una persona aburrida. Ujú. Sí. Entonces, ¿hacia dónde nos lleva esto? Al final, las mujeres que están viviendo dentro de este sistema y de este sistema, económicamente se ven beneficiadas y quizá no se detienen a reflexionar en que es un sistema abusivo que las utiliza como un objeto. Ay. Claro. Claro que sí. Fíjate, así. y no quiero, ¿verdad? Perdona la interrupción. Fíjate cómo de manera tradicional, de forma ya es una cultura, que una de las primeras cosas que se le dicen a una mujer del área que sea artista, sea comunicadora, lo que sea, cuando la entrevistan es, con nosotros la bella fulana de tal. Pero Si no eres bella, no tienes pero no es por espacio, bella que la están sentando Y si no, ahí. la despampanante, qué sé yo qué. Sí, O sea, Pero es que tú terminas en las cabinas ahora porque te acostaste con fulano, Sí. porque Sí, claro. le diste un galletón a sutano, Ujú. porque hiciste un ruido. De hecho, ahora la tendencia es esperar a que alguien se haga viral en las redes con una tontería suprema para luego entrevistar a esa persona. Esa es otra. ¿Y eso qué es? Eso es anclarse en la viralidad para mantenerse en tendencia. Pero, y ahí volvemos al mismo caso, un ejemplo palpable. Ustedes recuerdan la joven de, no recuerdo de qué provincia, creo que de San Francisco de Macorís, que en la pandemia violó una de las normas que había, ¿verdad? Por el momento que se estaba el viviendo. toque de queda. Exactamente. La joven terminó en una entrevista en un programa, luego la nombran en un programa. Porque y- se ve bien. Y al día de hoy, lógicamente, le dicen, le tienen el nombre relacionado con la Sí. normativa que ella violó. Sí. Saludos para la rubia del toque. Exacto. Así se llama. Sí, sí. ¿Cómo se llama ella? Nadie sabe. He visto pero esa es la declaraciones Bueno, yo me muy sé el nombre, fuertes de pero esa saludos para persona. ella. Sí, pero no lo sabemos nosotros porque trabajamos en el medio. Exacto. Pero el público no sabe ni siquiera cómo ella se llama. Ujú. Entonces, si pensamos en roles, ¿qué es lo que hace la mujer en la televisión? Ay. Vamos. a Hay ver. mujeres que dignamente hacen un trabajo en televisión, sobre todo en el ámbito periodístico investigativo. Sí. Yo diría que ese es el bastión principal Sí, que todavía sí, nos queda. definitivamente. Pero si nosotros no vamos a shows y a programas de variedades, las mujeres fungen como un adorno. Una bailarina, y de hecho, aquí hay gente querida que no vamos a afectar, ¿verdad, Jorge? No, lógicamente no. Pero en la cultura de los 80 y de los 90, de las bailarinas, y poner de moda que fulana venga y te baile, Sí, era. eso estaba totalmente normalizado. Y eso también es utilizar e hipersexualizar a las mujeres como algo eminentemente asistencial. Y eso no es exclusivo de República Dominicana. En España surgieron las figuras de las mamachicho. La primera televisión española es Radio Televisión Española, que Ujú. surge en la misma década que nuestra televisión pública. Y luego irrumpe en el En escenario los años 50. Telecinco. Luego irrumpe Telecinco, que es de origen italiano. Y Telecinco fue un boom en España y a nivel de Europa porque fue el destape. Y trajo la figura de las mamachichos, que eran esas bailarinas que se vestían parecidas a vedette, Ujú. y se convirtieron como en un objeto que siempre estaba de fondo, en un atrezzo, alrededor de la figura del anchorman, que es ese hombre Ujú. carismático, no necesariamente atractivo, que era el único que tenía que ser depositario del talento, porque la mujer era un adorno. Exacto. Y ese modelo se importó aquí y durante Y muchísimos se ha años, replicado la vida entera. la vida entera. Siempre hemos tenido este programa de variedades con bailarinas que no está mal, o sea, no le quiero quitar la comida a las bailarinas, pero sí quiero reflexionar sobre cuál es el papel de las bailarinas en los programas. Bueno, y te puedo aportar un poquito ahí. Hace unos años, todos recordamos cómo en el béisbol invernal se adoptó un sistema en el que tenían unas jóvenes extranjeras que ni siquiera eran bailarinas profesionales.
Pero si que era dieran mujer, cuerpo. pero si era mujer, que Ahora se veía muy bien. llenan el play. Sí. La verdad hay que decirlo. Claro, porque el morbo en vende. Exacto. Pero en ese mismo tiempo. Y muchos comunicadores aquí que iban para el play todos los días. pero Y en- eso era un modelo de negocio Sí. también. Pero en ese mismo tiempo, entonces, hubo un equipo de béisbol que asumió una modalidad opuesta totalmente, porque ellos mantuvieron la postura de que el béisbol es una actividad para la familia y que no podían prestarse para eso. Y llegó un momento que hasta quitaron las bailarinas del play. Yo creo que fue más saludable. No, y Porque el al final calendario aquel también que hicieron. el béisbol es algo muy nuestro. Claro. Es una Sí, actividad claro, familiar. claro, y yo creo que totalmente. se estaba cruzando la línea. Y de las bailarinas, de las típicas bailarinas, entonces pasamos a las presentadoras. Sí. Que antes eran una figura que se podría considerar hasta de culto. Una Soy la Luna, una Ivonne Verasgoico, una Yadna Sí. Tavares, mujeres súper formadas, con muchísimo talento. María Cela, María Cela, con esas Milagro, entrevistas, Milagros, o sea, hay Tania. Tania Báez. toda una generación que se fajó, que aprendió. De hecho, yo tuve el honor de estudiar con la mayoría de esas mujeres, Lisette Selman. Digo, que te dieron clase. Sí, que ¿Qué me dieron te dieron? clases. No, porque- No, no somos contemporáneas, me dieron clases. Gracias a con Dios que mi no, hermana. porque, Acláralo. porque vamos, a ir, Acláralo, vamos ¿verdad? a ir los tres, A menos- entonces no te vayas para Exacto, allá. a menos que tú no hayas estudiado psicología con Zoila. No, que no. Eso fue el hace un otro par de día, años, ¿verdad? exacto. De Yo lo pasé por la contrario. mano de Yadna, de Tania, de Lisette Selman. Estoy muy orgullosa, aprendí muchísimo hasta Sí, el sol sí. de hoy. Pero el relevo generacional de estas mujeres, ¿dónde está? En la comunicación, Exacto. para los programas de variedades, para el tema de las entrevistas, del entretenimiento. ¿Dónde está? Bueno, Lu García ha hecho un trabajo con Noche de Y Luz, Pamela. encomiable. Pamela es Exacto. una muy buena representación. Pero digamos que esa es la generación Bueno, siguiente a estas La mujeres. siguiente, Georgina. claro, sí. que se fue. Pero de ya, aquí. pero ya desapareció. O sea, Soltó pero ya esto. Soltó esta vaina, porque no. Ella dijo que lo que está pasando aquí Ujú. no vibra con ella y que no Incluso quiere saber. de amenazó para los soberanos en venir, para darle fuetazo en la alfombra con vestimenta. Pero Sí. nada más lo que hizo fue que amenazó, nada más puso un que, ruidito. que temblaran un poquito. Exacto, que temblaran un poquito y cosas. Pero después de esa generación que tú dijiste, surgió una generación que lo hacía muy bien, que frente a la cámara no era... Hacían un muy buen trabajo, ¿verdad? Hacían muy buen trabajo. El tema era detrás de cámara. Pero el problema es que después de esa mujer, entonces la que están ahora frente a cámara, toda a la clara. Pero es que también Sí, hay sí. una diferencia. Esas mujeres todas se formaron. Sí, estudiaron. Estudiaron. Claro. Sin embargo, lo que nosotros Un tenemos abrazo ahora para es gente. un abrazo y un beso para Georgina. Te quiero, Georgina. Ahora tenemos personas que saltaron a las cabinas y a la televisión porque tienen un cuerpo de una manera Sí. o hicieron un comentario X o se vieron dentro de esta coyuntura y ahí están de frente. Exacto. Y no quiere decir que el pasado que tú tengas no te Ujú. permita desarrollarte o que tú no O- tengas claro. talento o, que tú no o tu debas. vida personal como Ujú. tal, porque a final de cuentas es personal. Pero Exacto. fórmate un poquito. Sí. Entonces, la presión social hace que aún las entidades que se supone que deben reglamentar las cosas lo dañen, porque hubo recientemente un lío con la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos, ¿Con la qué? la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía, Que están anunciando ahora. La Comisión de Relajo Público que están anunciando que hay la fecha de los próximos exámenes para el carnet. Ajá. bueno, le concedió un carnet a una persona que no Dios tiene completo, mío. no tiene un bachillerato, me parece. Imagínate. Que lo está ejerciendo hace mucho tiempo, sí, pero que no podemos relajarnos hasta ese nivel. Eso es como No, que, no, por claro que ejemplo, no. yo agarre y simple y llanamente por dar ciertas clases técnicas que yo pueda dar de comunicación, entonces yo tengo unos años dando a nivel de bachillerato, dándole clases técnicas en comunicación de cabina de radio, de maestría de ceremonia, Sí, etcétera, sí. a los alumnos, y que entonces las personas de la Universidad Católica Santo Domingo agarren y digan, le vamos a otorgar el título de licenciado en comunicación social a fulano de tal, porque tiene el tiempo en que ya, señores, eso no es así. Pero así no.
Por eso fue No que debería se lo ser lleva. Existen, por ejemplo, los Día del doctorados, ponche. existe la figura a nivel internacional de los doctorados honoris causa, que se le entregan a personas que han tenido una carrera excepcional, dilatada, con un aporte social reconocible, pero obviamente estas personas tienen una formación, tienen Claro. licenciatura, tienen máster, probablemente tienen doctorados en otras áreas y se le ofrece un doctorado honoris causa por la Universidad X, pero eso es un Ujú. reconocimiento a una trayectoria y se le otorga a figuras que son indiscutibles en su ámbito. Claro, y Eso. Pero no es podemos honorífico. relajarlo a este nivel de que cualquiericemos y que le quitemos el mérito a las personas que se esfuerzan por aprender y por No, cumplir con algunas porque normas. ahí Ustedes es- saben por- los nervios que yo pasé No. cuando yo me examiné ante la Por comisión. Dios. Melo a mí. Porque ahí es que voy. Y ahora con qué cara ellos van a anunciar que hay fechas para próximas para los exámenes. Ellos no pueden entender de que hay gente que va a decir, pero ¿y para qué yo voy para allá? ¿Para Sí. qué? Y estamos Que yo voy a conscientes gastar que cuarto en esa exacto, vaina. Por Dios. los tiempos cambian, pero yo me acuerdo que yo me comí mi año entero en la Otto Rivera, Yo también. formándome. Claro. Y luego fui un día entero, wow, yo me acuerdo, Biblioteca Nacional, señores, un día entero para examinarse. Sí, sí. En un jurado que me acuerdo que estaba doña María Cristina Camilo, También. para mí eterna, Ujú. María Cristina Camilo. Buenaventura Bueno Torres. Exactamente, él también Estaba también. tiene una memoria Sí. prodigiosa Sí, ese hombre. no, sí, lo que pasa es que en mi examen fue una cosa, para la gloria de Dios, fue algo fuerte. Mi Ahí, examen. ahí, por ejemplo, iba Porque mucho recuerda que Félix cuando uno se Victorino. examina, sí estaba Victorino, cuando uno se examina, no pueden aplaudir. No. No Y se puede aplaudir. Está todo el público ahí de frente Exactamente. y tú tienes que responder. Y yo me acuerdo que yo dije Y eso se fue septiembre y parece ¿Ahora que se doña- puede aplaudir? Sí. Ah, bueno, en ese tiempo no se podía aplaudir y Era cuando a mí muy me tocó, solemne. eso se fue, exacto, era muy solemne. Cuando Buenaventura Bueno Torres me interrumpió, yo dije, me guayé. Pero que va, pues yo estaba seguro de lo que estaba haciendo. Y entonces lo que hizo fue felicitarme y exaltar, y eso se fue abajo. Entonces a mí me dio un poquito de pena y cosa, porque no se podía aplaudir. Y para mí eso fue gratificante. Entonces, el esfuerzo que uno tuvo que hacer, las horas, los trabajos que uno tenía que hacer, que uno lo agradece al profesor Nova, que Dios lo tenga Sí, claro en la que gloria, el profesor Carlos Cepeda, óyeme, tantísimas personas que nos ayudaron en esa formación de clases y que todo esto se vea echado en un contén simple y llanamente por querer sonar con ciertas figuras que están en la palestra por lo viral que son, por querer hacer un boom, una cosa, o simple y llanamente querer llamar la atención porque van a venir cambios gubernamentales y hay que hacer presente que la comisión está ahí, dando de qué hablar, haciendo el trabajo y toda la La cosa, comisión señores, trabajando. así no. Bueno, pero a veces uno quiere hacer una mueca, ¿cómo es? Uno quiere hacer una, ¿cómo que se dice la expresión? Una... Dice que uno quiere hacer una gracia y le sale una moriqueta. Ah. Ya, me llegó. Porque esa persona que otorgó eso fue removido, me parece. Sí, claro. Hubo A- consecuencias. al tiro se lo llevaron. Y creo que es positivo porque no nos podemos relajar hasta ese nivel. No, no, no. Le claro. cantaron la canción aquella. Claro que no. Pam, pam, param, param. Claro. Finalmente, ¿algún otro aporte, alguna otra consideración o una conclusión sobre esto que estamos conversando? Es importante identificar los micromachismos en las interacciones diarias y va más allá, por ejemplo, en el caso de la comunicación, de la radio, de la televisión, tiene mucho que ver con el papel que se les da a las mujeres y el uso que se hace de su figura. Pero en el día a día, por ejemplo, me ha pasado y lo he visto que le pasa a otras mujeres, cuando tú estás en una reunión explicando algo, ya sea de trabajo, de manera interna o pública, y un hombre, a veces de manera hasta inconsciente, termina explicándote algo que tú ya sabes y que todo el mundo sabe que tú entiendes, te sobreexplica. Sí, sí. Eso es una microagresión. Lo mismo que no dejarte hablar, subir excesivamente la voz por encima de ti como para amilanarte. Y la peor de todas, que es la que más me molesta, la infantilización. De hecho, yo me pasó... Tratate como un muchacho, un buen Sí. dominicano. Y el filtro para mí es, sobre todo en el ambiente laboral, este hombre me habría hablado en ese tono y de esa manera si yo fuera un hombre.
Si yo tengo es la misma fácil. formación, el mismo puesto, la misma injerencia que esta persona, ¿por qué me responde en ese tono? Porque yo sé que a un hombre no se lo haría. Y no se trata del tema de equipararnos, ¿no? Sí, No se trata de ese discurso de somos iguales, cada uno tiene su rol. claro, Pero claro. dentro de lo que es el respeto y la parte profesional, ¿por qué me infantilizas? ¿Y por qué me tratas Eso es muy, diferente? eso es muy incómodo, de que te traten como el ninguneo, ¿Sí? el que te traten como una persona La condescendencia, inferior, Que fíjate, nosotros sí, claro, usamos mal ese término. Se suele decir que ser condescendiente es ser bueno. No, la condescendencia es una forma irónica de trato que te degrada. exacto. Es como, tú te doy toda la razón porque estás hormonal. Ajá, Eso es condescendencia. exactamente. Entonces, fórmense, mujeres, supérense, estén atentas. No es que vayan enfrentándose con todo el mundo, estando molestas, furiosas con la vida, eso tampoco es conveniente. Pero yo creo que la única supervivencia de las mujeres a nivel profesional es, aparte de formarnos ampliamente, es que aprendamos de una manera ética y civilizada a marcar los límites. Eso es muy Y importante. cuáles son los no negociables, aún para entornos laborales. Definitivamente. ¿Cómo la gente puede hacer contacto contigo y con la agencia Bright Podium? Dilo de nuevo, a ver, ¿te salió bonito? No, si lo digo de nuevo no va a salir igual, ¿no? Con la agencia Bright Podium. Bueno, estamos en todas las redes sociales. Pueden conectar conmigo a través de mi Instagram, de mi LinkedIn, a través de YouTube, donde tenemos nuestro podcast Podium Radio. Y estoy como Esmeralda Montero Vargas. Igual todas las redes sociales de la agencia está como Bright Podium. Comunicación estratégica, gestión de crisis, gestión de prensa y también aprendizaje. Y porque talleres, tenemos y talleres. muchos talleres. Y de hecho Claro. ahora acabamos de ampliar la cartera porque no lo puedo hacer todo yo sola, ¿verdad? Por favor, ¿verdad que He sí? creado un banco de profesionales de diferentes ámbitos de la comunicación que va desde lo técnico hasta lo muy tecnológico para que el aula de Bright Podium siga creciendo y sigamos todos aprendiendo. Así que les espero en redes. Síganme, cáiganme atrás. Ahí está. Bueno, pues gracias Esmeralda Montero Vargas, como siempre por estar con nosotros. Usted quédese en sintonía porque en breve seguimos con más contenido en ruta.